Si no viste el primer video donde te mostramos cómo llegar hasta el tesoro y sus miradores, te lo dejamos aquí arriba para que no te pierdas nada. Y ahora sí, continuemos. Nuestra idea de recorrido ahora es llegar hasta el monasterio. Les vamos a dejar el mapita para que se guíen aquí. Si se dan cuenta, estamos bajando de la vista. Ahora estamos llegando aquí a la catedral, a la iglesia, donde se pueden ver algunos mosaicos, y después de eso vamos a continuar nuestro camino hasta llegar al monasterio. Ahorita les decimos desde dónde empieza como tal a contar, pero son 3 horas aproximadamente desde ahí hasta el monasterio. Esta iglesia data del siglo V después de Cristo. Un siglo después se destruyó por un incendio y posiblemente también por un terremoto. Muchos de los mosaicos que ven ahí son los mosaicos originales, están bien conservados, y otras de las partes de la estructura como tal se utilizaron algunas de estas cosas para hacer la Petra moderna. Desde aquí, desde al lado de la iglesia bizantina, tenemos una vista completa, bueno, una vista muy grande de esta zona. Alcanzamos a ver las tumbas reales. Vemos el ninfeo, Que era una fuente pública que era semicircular y que estaba muy cerca de los diferentes torrentes de agua de la región, que eran los valles de Musa y los valles de Almataja, perdón. Y tenía una fachada que estaba decorada con 6 columnas. Recibía agua y hay un árbol que le proporciona sombra desde hace más de 450 años, que es la edad que se le calcula a este árbol. Además, desde aquí podemos ver la calle Columnata, que esta es una calle que fue una creación original de los nabateos, pero posteriormente fue restaurada y adecuada durante la ocupación romana. era una de las calles principales comerciales en la antigua Petra. También podemos ver el gran templo allá al fondo. Es un complejo monumental, uno de los mayores conjuntos arqueológicos y arquitectónicos de la parte central de Petra. Las columnas de aproximadamente 15 metros de altura, más el entablamento, establecían la altura total del templo en un mínimo de 18 metros. El estilo y la calidad de sus elaborados frisos y capiteles calizos repletos de acantos sugieren que los nabateos construyeron este santuario a finales del siglo I a.C., pues combinaban sus tradiciones nativas con el espíritu clásico. Igual más a la derecha, que es hacia donde nos vamos a dirigir, queda el castillo Albint, que era el templo más importante de la ciudad dedicado a Dushara. El monumento es prácticamente cuadrado y está colocado sobre un podio, todavía hoy mide 23 metros de altura. Al templo lo preceden 25 escalones de mármol. La parte trasera del santuario la ocupan 3 elementos. El central protege la plataforma del altar que alberga a los dioses y diosas, y los otros 2 eran terrazas balconadas. El templo es de la primera mitad del siglo I después de Cristo. Y además, más a la derecha, vemos otra iglesia que era una iglesia pequeña, era la iglesia azul. Me he dado cuenta que en varios lugares, en Jordania en general, los lugares más concurridos los borran para que no sepa por dónde ir y así tener que contratar un guía. En muchos lugares las flechas las borran o tapan el destino. En esta parte es donde se contratan los burritos para que los lleven al monasterio. Pero no lo hagan, mírenlos, ellos están aquí, está haciendo mucho sol, y además cargar a las personas, pues creo que no es muy bueno para ellos. Casi se va por allá. Díganos ustedes si creen que el burrito disfruta mucho de eso. Todo ese peso de ese último, por ejemplo. Ay, pobrecito.
No hemos fallecido, desfallecido, ni nada de lo parecido. Estamos aquí, estamos muy cansados, pero parece que ya casi llegamos. Sí, sobre todo eso, el sol nos tiene fatigados. Hola, lindo. Hola, hermoso. No, sin ponerse bravo. Se puso bravo el otro porque estaba celoso. Creo que hemos llegado por fin al monasterio. Después de una hora de camino, de sol, de sed. Aquí estamos, miren. Oh, qué lindo. Qué chévere. Mira, aquí estamos cansados, pero miren el jardín. Aquí en la parte más de arriba encuentran como varias tienditas donde pueden tomar jugo de naranja, agua, jugo de granada, té, café, sándwich, bueno, hay de todo la verdad. ¿Qué le están vendiendo? Y aquí tienen esta espectacular vista. Normalmente en su interior van a encontrar un altar y muchas como bancas y sillas a su alrededor. En la antigüedad se usaba para encuentros religiosos. Después se convirtió en una capilla cristiana, por eso pusieron cruces dentro de su interior y por eso se le conoce como monasterio. La caminata pues es un poquito difícil, pero vale la pena, es muy bonito. Incluso Está muy bien conservado. Más incluso que el tesoro. Aquí van a encontrar muchos puntos que les dice como vista, la mejor vista que pueden tener. Todos les van a decir eso. Y les hemos mostrado una que creemos que es la mejor porque está al frente. Ahí metida como en ese huequito, se ve súper bonito. Ahora vamos a ver otra y les vamos a decir qué tal. Seguimos nuestro recorrido. La vista que les dijimos desde allá arriba también está muy chévere. Si pueden subir, vayan, está chévere, se ve desde la parte alta. Entonces, Hay otra vista también hacia el otro lado, es más alto, pero la verdad ya sí. ustedes lo que hacen está bien, igual ya cerquita se ve bien, atrás se ve mejor y desde más arriba bien, entonces pues como quieran. Si ustedes lo hacen, díganos en un comentario qué tal, si estuvo mejor la de ustedes, la que de nosotros, cuál recomiendan. Y ahora vamos de bajada de nuevo. Vamos a ver cuánto gastamos. Otra vez de bajada. 1:40. Traveleros, ya estamos devolviéndonos, estamos haciendo la calle principal y es increíble pensar que esta calle sea tan antigua, que tenga más de 2100 años y estamos caminando por ella. Normalmente en esta calle había todo el comercio
La gente vendía cosas a un lado, al otro. Hoy en día hay algunas tienditas donde venden cosas, pero pues no es a la cantidad en la que se hacía en los años anteriores. Y hagan de cuenta que los mercaderes venían algo así. Y así es que esta ciudad se volvió tan famosa porque los mercaderes venían así, venían de las rutas desde Egipto y Mesopotamia, así. Escuchaban esos gritos así como estamos escuchando. Es una inmersión total, es como viajar en el tiempo. Salvo que no hablan. Y por si no les habíamos dicho el nombre, esta es la calle Columnata. Se los habíamos dicho desde arriba, pero ahora la estamos atravesando. Entonces, como pueden ver, ustedes pueden jugar con las diferentes rutas, los diferentes trails, los diferentes hiking, las diferentes caminatas, para que hagan un circuito que se acomode mejor a lo que ustedes quieren hacer. Y también si tienen los 2 días, pues lo pueden hacer como más tranquilos, reparten las caminatas que quieran hacer en los 2 días y con eso lo hacen tranquilos, descansan, paran, se toman fotos, se toman algo y no lo hacen como de afán porque tienen que hacer todo en un día. A ver, les somos honestos. Si ustedes se lo proponen y vienen a mediados de septiembre, finales de septiembre, octubre, Sin incluso tanto calor. principios de noviembre, estamos seguros que en un día lo pueden hacer todo. Llegando a las 6 de la mañana, entrando a las 6 de la mañana y saliendo a las 6 de la tarde, alcanzan a hacerlo todo. Pero pues si tienen el tiempo, o sea, si están muy apretados de tiempo, si solo les da un día para Petra, y en un día lo pueden hacer todo, eso sí van a acabar súper molidos. Y aún así lo disfrutamos, no fue que lo hicimos a toda súper corriendo, no. Lo hicimos, tomamos Paramos fotos, harto. grabamos, paramos hartas veces por el calor. Entonces se puede disfrutar, pero si lo quieren disfrutar aún más, estar más relajados, más tranquilos, lo ideal, la verdad, son 2 días tranquilos. Para todos los recorridos el punto de encuentro es aquí en el Tesoro. Porque de aquí salen para cualquiera de los otros trail, caminos, caminatas. Y desde aquí también se devuelven para salir ya definitivamente. Así que no crean solamente que llegar hasta aquí y ya, porque después queda como una media hora, 40 minutos para salir. Entonces ténganlo en cuenta para medir sus capacidades también físicas y no se sobrepasen en sus esfuerzos, porque pues con el calor o cosas como esa y más si van a estar más días, es mejor ir tranquilos. Este lugar además fue muy famoso y se volvió más famoso y lo conoce mucha gente debido a una película. Y es Indiana Jones. Efectivamente, el tesoro era lo que buscaban en la ciudad perdida. Así que si no han visto la película, no se la podemos dejar aquí, pero pueden verla para que vean cómo fue que encontraron y cómo aparece en Indiana Jones. Inclusive hay muchos souvenirs acá que pueden llevar, por ejemplo, la copa que utilizaron en la película, el sombrero, bueno, y otras cosas. Ahí queremos mostrarles nuestro alojamiento, que es un poco diferente a todo lo que siempre hacemos. Y es que quisimos probar un hostal diferente, que es como unas cajas, se llama Box Hostel, en donde ustedes pueden tener solo un espacio para dormir, y eso es lo que les vamos a mostrar. Miren, normalmente son así. Cada numerito es una habitación, vamos a decir. Esta sería la nuestra. Miren, solo está el espacio donde se duerme, que es como la cama. Tienen un espacio para poner su maleta y para guardar sus cosas como más importantes. Lo mejor de este lugar es que queda tan solo a 10-15 minutos caminando de Petra. Y si vienen además en carro, a 3 minutos llegan a Petra, es muy cerca. Y está central a todo. Hay restaurantes, hay para cambio, hay para médico, hay farmacias, hay todo está en el centro. Y miren, aquí están los baños, hay 3 baños. Hay esto y cada baño tiene también su ducha. Otra de las cosas que pueden hacer estando aquí en Petra es visitar El Museo de Petra. Es gratis y pueden acceder a él, es aquí, queda al lado exactamente de la entrada de Petra. Y pueden aprender mucho más de la historia, más para poder entrar y comprender bien todo lo que van a ver en Petra.
La ciudad donde queda Petra es Wadi Musa y estamos con los locales